Bendiciones hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión vamos a estar hablando de Abraham, el primer misionero de Dios. Y el pensamiento central señala que cuando Dios llama a alguien le revela sus planes y también sus promesas. El texto áureo que se encuentra en Hebreos capítulo 11 versículo 8 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir herencia y salió sin saber a dónde iba. Estaremos utilizando como base el libro de Génesis, el capítulo 11 versículos 27 al 13 y también el capítulo o versículo 18. Vuelvo y repito. Génesis capítulo 11, versículos 27 y una corrección, capítulo versículos 13 y también 18. Y vamos a hacer lectura de los pasajes, pero sobre todo vamos a ver cuáles son los objetivos al hacer el análisis de esta lección tan importante. Vamos a estar viendo que debemos entender que Dios escoge a sus siervos de acuerdo con su plan divino, como también debemos desear consagrarnos más a Dios para escuchar su voz y cómo esforzarnos para cumplir lo que Dios ha indicado en su palabra. Luego de tener estos objetivos en mente, es importante que luego de haber hecho lectura, en la cual nos vamos a concentrar en el capítulo 12 de Génesis, porque el capítulo 11 y tanto el 13 van a ser unas referencias que vamos a tener en mano. Vamos a hacer lectura desde el versículo 1 y luego pasamos del 13 al versículo 1. Leemos de la siguiente manera. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y así fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron a ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moreh, y el cananeo estaba entonces en tierra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente, y ahí al oriente edificó allí también el altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El capítulo 13, versículo 1 dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Vamos a ver que la enseñanza indica que nosotros también hemos oído la voz de Dios a través de la palabra y debemos seguir también su dirección para alcanzar el propósito por la cual Él nos ha llamado. Tenemos que tomar en consideración tres aspectos importantes. Tenemos que analizar las condiciones y la promesa de Dios, como también cómo una vida de acción y adoración debe ser llevada a cabo y cómo la victoria de un hombre de fe es realizada. Es por eso que el libro de Génesis muestra un gran interés por Abraham y su descendencia. Es por eso que en el capítulo 11 se dedica a la historia del origen y desarrollo de la humanidad, desde la creación hasta la Torre de Babel.
En cambio, se dedican 39 capítulos para hablar de Abraham y el pueblo que provino de él. Y es por eso que desde Génesis 11, versículo 10, comienza a dar información sobre Sem, uno de los 3 hijos de Noé, de quien vino Taré, padre de Abraham. Taré y sus 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán, vivieron en Ur de los Caldeos bajo la influencia de la idolatría y las costumbres paganas de esa gran urbe caldea. Ahora, la familia de Taré estaba llena de idolatría y de ahí la orden divina para el hijo mayor, Abraham, de salir de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre. Pues Dios quería hacer de él una descendencia, un pueblo separado de los demás y dedicado a la adoración de su nombre. El hecho de haber salido sin saber a dónde iba hizo de Abraham lo que se llama un ejemplo para todos los creyentes que tienen que andar por fe y no por vista, según 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. Es por eso que el patriarca llega a Canaán y aunque no poseyó la tierra en ese tiempo, 4 siglos más adelante el pueblo de Israel la recibe como una herencia perpetua. Sin embargo, una de las cosas más notables del llamamiento y el pacto de Abraham es la séptuple promesa de Génesis. Y ahí estamos entonces incluidos nosotros que pertenecemos a la iglesia, el pueblo espiritual de Dios. La misión de Abraham entonces era de carácter internacional, pues en él serían benditas todas las familias de la tierra y por eso lo hemos llamado aquí el primer misionero de Dios. Y esperamos entonces que a través de este análisis los creyentes puedan escuchar la voz de Dios a través de la palabra y entender el propósito de esta para poder comprenderla y compartir. Cuando analizamos la escritura y nos vamos al capítulo 11, en especial versículo 27 y luego después pasamos al 12 versículo 1, como se señaló anteriormente, dice que toda la atención de Génesis se concentraba desde la descendencia de Sem. Y en adelante se enfoca la prole de Taré, octavo descendiente de Sem, porque Taré y su familia vivían en Ur de los Caldeos y adoraban la luna y muchos otros dioses. Luego se trasladaron a Harán, al norte de Mesopotamia, en lo que hoy es la parte oriental de Turquía. Pero la religión de esa familia era politeísta. Por eso Dios saca a Abraham de entre su parentela. Los descendientes de Taré fueron idólatras siempre. Eso se puede comprobar con lo que sucedió a Jacob unos cientos de años más tarde cuando salió de Harán y huyó de la casa de Labán, su suegro. Entonces vemos a Raquel, mujer de Jacob, que había robado los dioses de su padre Labán y este les persiguió hasta Galá, pero no les recuperó. Ahora, lo que indica el capítulo 12, versículo 1 es que Dios le había ordenado a Abraham que dejara su parentela y la casa de su padre para ir a una tierra que él le mostraría. Y podemos notar cómo Dios fue separando a Abraham. Primero le señala a Sem, hijo de Noé, como el escogido de la generación postdiluviana. Luego le indica que Taré y su familia tuvieron que salir de Ur de los Caldeos, una ciudad pagana y corrupta. Pero ahora vemos cómo Abraham tenía que dejar totalmente la familia de su padre en Harán para ser guiado por Dios mismo a la tierra de Canaán. Esa es una enseñanza de la forma en que Dios saca a su pueblo de lo malo y le exige obediencia y devoción. Por lo tanto, nosotros también hemos oído la voz de Dios y debemos seguir la dirección del Espíritu Santo para llegar al lugar que Él nos ha de mostrar. Ahora, cuando vamos a los versículos 2 y 3 del capítulo 12, las 7 promesas que le hizo Dios a Abraham en estos pasajes no solo son la base de la existencia del pueblo de Israel, sino también alientan fe y esperanza a todo creyente. Estas promesas se pueden dividir en 2 grupos, las que tienen que ver con su descendencia y las que abarcan a todo el mundo creyente. Promesas personales y nacionales, como menciona el versículo 2. Y número 1,
cuando le dice, haré de ti una nación grande. Esto es una forma que promete Dios de recompensar dos sufrimientos de Abraham: el abandono de su tribu y la esterilidad de Sara, su mujer. Así transforma el Señor lo que se llama la vida y la situación de los que creen en Él. Y como señal profética de ello, le cambia el nombre en Génesis capítulo 17, versículo 5, de Abraham, el Padre que es exaltado, Padre de multitudes. Es que entonces Dios ve el futuro como un presente continuo. Y es por eso que la nación que Dios hizo de Abraham empezó con un hijo que nació cuando él tenía 100 años de edad. De Isaac vinieron los 12 tribus de Israel. Otro aspecto importante que él le dice, te bendeciré. Y esta promesa era una importante para Abraham en su momento como ese. Taré, su padre, ya había muerto. No podía darle su bendición. Ahora dejaba el círculo de su parentela y salía sin saber dónde iba. Por lo tanto, oír de Dios la expresión te bendeciré era para él una garantía de que sería prosperado material y sobre todo espiritualmente. Otro tercer aspecto es que engrandeceré tu nombre. Después de ofrecerle hijos y provisiones materiales y espirituales, ahora vemos que Dios le promete un nombre grande. Esta sería la forma de saciar la necesidad de la realización en su vida, no tanto una posición de fama y renombre en el mundo, cuanto en los anales del pueblo de Dios. Dios honra a los que honran y le da nombre grande a los que andan con él. Esta es una promesa verdaderamente también para el creyente, a quien le ha prometido un nombre nuevo, según Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, que serás también reconocido. Ahora, también le dice, serás bendición. No solo serías recipiente de una lluvia continua de bendición celestial y terrenal, sino también impartiría bendición a los que estuvieran a su lado. Esto es una forma que se está poniendo a Abraham como ejemplo de todo creyente en cuanto a recibir de Dios para poder ser fuente de bendición para los demás. Esas podemos decir que son promesas universales. Bendeciré a los que te bendijeren. Esta es una promesa para los que como individuos o naciones han tratado bondadosamente a los israelitas. Nosotros los cristianos vemos a los judíos como el pueblo escogido de Dios. Ahora, nos duele que nos hayan aceptado a Cristo, ellos, el pueblo de Israel, como su Salvador. Pero sabemos que son amados en cuanto a la elección. Ahora, tenemos que ver que también vemos que Dios mismo le dice a Abraham, a los que te maldijeren, maldeciré. De esto tenemos un cuadro ilustrativo en el caso del falso profeta Balaam. Este es por amor a las cosas materiales, quería maldecir a Israel, pero Dios le trastornó sus maldiciones y las convirtió en bendiciones para su pueblo. Algunos piensan que los cabritos, los de la izquierda, como según habla Mateo 25, versículos 41 y 46, serían las naciones que han tratado mal a Israel. Ahora, también tenemos que ver cuando dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tenemos que ver que no cabe duda de que esta es la promesa más universal y evangelística del pacto de Dios con Abraham. Nosotros estamos incluidos en ella. Por tanto, Abraham, como los cristianos, nos gozamos en el día de Cristo. Y Abraham es el padre de todos los creyentes no circuncidados. Cuando vamos al versículo 4 al 6 del capítulo 12, vemos que ellos llegan a la tierra de Canaán. La palabra con que empieza el versículo 4 dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Esto comprueba la obediencia de Abraham. No era cosa fácil abandonar el lugar donde había vivido por años y en el que quedaban los restos de su padre. Pero para el hombre que se supone obedecer la voz de Dios, no hay nada que pueda detenerlo. En el versículo 5 se indica que Abraham tomó su mujer y hermanastra, la bella Sara, a su sobrino Lot, hijo de su extinto hermano Nacor, sus bienes y sus criados para iniciar su viaje. Una jornada hacia Harán, a la zona central de Canaán, y fue de unos
400 kilómetros hacia el sur. El viaje, pero lo importante es que salieron para ir a Canaán, a la tierra en la cual llegaron. Este viaje tuvieron que atravesar el Éufrates y pasar por lugares que ya en el tiempo de Moisés se llamaron Siria, Líbano y Damasco. Y que el versículo 6 se informa que Abraham pasó por Siquem hasta el valle de Moré. Un dato de sumo interés es la indicación en que el cananeo estaba entonces en tierra. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa esto? Algunos han tomado esta expresión para negar que Génesis haya sido escrito por Moisés. Esto le da una fecha mucho más tardía, cuando ya no habían cananeos en la tierra de Israel. Pero lo más probable es que del texto se refiere al tiempo en que los cananeos eran los dueños absolutos de esa tierra, ya que en el tiempo de Moisés era un hecho que esa región sería dada por Dios a los israelitas. Ahora, en los versículos 7 y 9 vemos lo que edificó Abraham, un altar. Es por eso que las notas anteriores comprueban que Abraham fue un hombre de acción. Pero en los versículos 7 y 9 nos damos cuenta que también fue un creyente de profunda devoción, porque estando en el valle de Moré, se le apareció Jehová. Allí entonces le confirmó la promesa de que le daría esa tierra a su descendencia. Entonces la fe de este hombre se ve de dos formas. En primer lugar, él no trató de adueñarse de la tierra que Dios le había prometido, sino que admitió que ese no era el momento de Dios. Habrían de pasar otros 4 siglos para que su descendencia la pudiera recibir. En segundo lugar, mostró una sincera devoción edificando allí un altar para adorar a Dios con sacrificios y ofrendas. Para vivir simplemente instaló su tienda, pero para adorar a Dios construyó un altar de piedra. Así actúa el hombre que quiere dar la gloria a Dios por encima de todas las cosas. Luego se pasó de allí al monte de Betel, el nombre de Betel, la cual significa casa de Dios, pero también como el nombre de Ahí. Se dan aquí una anticipación, pues en el tiempo de Abraham, Betel llevaba el nombre de Luz, y aquí también dio testimonio de su fe y devoción al Dios que lo había traído hasta ese lugar. Se indica que edificó un altar a Dios e invocó el nombre de Jehová. Ahora, vemos el ejemplo de una vida de adoración y nos da este gran hombre de Dios, a pesar de todos los desafíos que pudo enfrentar. Entonces podemos indicar que lo más que le interesaba era ofrecer a Dios sacrificio e invocar su nombre en cualquier lugar en que se estableciera. Y finalmente, lo vemos seguir hacia el sur, yendo hacia el Negev, pues Dios todavía no le había dado posesión de la tierra. Solo cuando uno está en plena comunión con Dios y actúa con completa obediencia, puede esperar el momento señalado para seguir o para quedarse. Es por eso que vamos a ver la victoria de este hombre de fe. Por eso es que en los versículos 1 y 2 del capítulo 13, una persona con muy buenas intenciones, pero sin una idea clara de lo que es la revelación de Dios, dice que en cierta ocasión la Biblia luciría mejor si no se encontrara en ella las narraciones y los fracasos de los hombres de Dios, como Abraham, Moisés, David, Elías, Pedro y otros hombres. Sin embargo, lo cierto es que esa franqueza y rectitud de la Biblia es lo que hace lucir como verdadero la palabra de Dios. Y si la Biblia fuera los productos de la mente humana o un arreglo especial de los judíos, como aseguran muchos incrédulos o mal orientados, entonces ocultaría todos los puntos negativos de la historia. Pero en las Escrituras habla Dios y Él no miente, por lo cual no oculta la verdad, aunque a algunos no le convenga. Por otra parte, el fin de Dios al dejar estos 4 crisis
Dentro del panorama de su revelación es mostrar cómo Él alcanza el triunfo final a pesar de las pruebas y las dificultades cuando se actúa con fe y obediencia hacia su voluntad. Eso es precisamente lo que vemos en el capítulo 13 de Génesis, versículos 1 y 2. Abraham había pasado por una experiencia desagradable. Él y los suyos tuvieron que ir a Egipto por una fuerte hambre que atacaba la tierra de Canaán. Y antes de entrar, allí le pidió a Sara que dijera que era hermano de él y no su esposo. Temía que lo mataran porque ella era muy hermosa. Ese plan lo había hecho antes de salir de Harán, pues en efecto eran hermanastros. Esta media mentira le había de causar una tragedia irreparable en Egipto, pero Dios tuvo misericordia y de él y de su esposa, y lo sacó de allí con bien. Dios no premia el pecado, lo castiga enérgicamente, pero cuando un hijo suyo ha fracasado y se arrepiente con corazón sincero, Él le muestra su misericordia, su amor y lo saca del mal. Por eso con el versículo 3 y 4, no sabemos cuánto tiempo pasó Abraham en Egipto, pero cuanto haya sido, no fue más que una terrible pesadilla, en la cual no sabía cómo iba a despertar. Pero Dios no lo dejó solo, sino que reprendió a Faraón y vio que su siervo saliera salvo. Llegaría a Neguev y desde Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes en su tienda. También podemos decir que Abraham debe haber sentido lo que sintió Jonás unos 1200 años más tarde. Este profeta desobediente deseaba volver al templo para ofrecer sacrificio con voz de alabanza y pagar lo que había prometido a Dios. Así Abraham debe de haber deseado con toda su alma volver al lugar del altar que había hecho allí. Ni su depresión espiritual ni la abundancia de sus riquezas materiales quitaron de su corazón la fe y la devoción que siempre sintió hacia Dios. Tan pronto como estuvo frente al sitio en que acostumbraba a celebrar sus cultos de adoración, invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Dios vio con beneplácito esta actitud de su siervo y le dio fuerza espiritual y sabiduría para enfrentarse a las dificultades. Cuando hubo que decidir sobre la tierra que tomaría cada uno, Abraham dejó que su sobrino escogiera primero. Lot se dejó llevar por su ambición. Las llanuras de Sodoma y Gomorra. El patriarca, en cambio, se quedó en las montañas, pero allí nuevamente fue visitado por Dios, quien lo confirmó en la misión que le había dado. La fe y el ejemplo de Abraham constituyen ser dignos de ser imitados por hoy los creyentes. Hagamos de nuestro corazón lo que se llama un altar, en el que se ofrezca siempre sacrificios de alabanza y de amor a nuestro Señor. Es por eso que podemos decir a manera resumida que a través de este análisis hemos podido ver cómo se concentra la atención de Génesis en la historia de la descendencia de Sem. De allí vino Taré a la octava generación de quien nació Abraham. Este fue llamado por Dios para que dejara a su familia, ya que todos eran abandonados o eran lo que se llaman adoradores de la luna y de otros dioses. Salieron de Ur de los Caldeos y se estacionaron en Harán. Luego Dios volvió a llamar a Abraham para que se trasladaran a Canaán, a la tierra que habría de darle su descendencia. Este fue un siervo obediente y devoto. En cada lugar en que se detenía, él edificaba un altar para ofrecer sacrificios y adorar su nombre. Durante una hambruna que azotó la tierra de Canaán, obligó a Abraham a descender a Egipto, donde tuvo que enfrentarse a unos serios problemas como resultado de una mentira, pero Dios en su misericordia lo ayudó a salir ileso y con mucha riqueza de aquel lugar de regreso en la tierra de Canaán. Lo primero que hizo fue restaurar su vida devocional. Dios se le apareció de nuevo para confirmarle sus promesas, como las que le había llamado cuando aún estaba al lado de su padre. Abraham es un ejemplo
para todo creyente. Dios nos llama para que le sirvamos. Muchas veces no sabemos a dónde nos quiere enviar. Nuestro deber es entonces actuar en fe y dar los pasos de obediencia y que su Espíritu nos indique y le pidamos a Él que nos dé esa sensibilidad, fe y obediencia de la misma manera que la manifestó Abraham. Bendiciones.